Desde de patear de uno en uno. Bueno, se toma a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? A los varones no. No se puede. Con todos. Le toca a los nosotros ya saben. Les tocó el hombre donde estén. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan que se forma la bomba linfática? ¿Se acuerdan? Entonces, en los linfáticos, cuando ya se llenan, ¿se acuerdan? Se comprimen los linfáticos y pasa la linfa de un segmento al otro segmento. Se quiere regresar y los linfáticos también tienen válvulas, ¿no es cierto? Y se cierra la válvula para que no dejen pasar. Y eso hace que siga habiendo el flujo linfático. Por eso puede llegar a hacer la presión en el conducto torácico casi de 50 a 100, ¿se acuerdan? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que para que haya la contracción en los vasos linfáticos, en los capilares, en los vasos linfáticos, hay la actomiosina, ¿se acuerdan? Que es una estructura parecida a la miosina, que al dilatarse permite que se contraiga el vaso linfático. ¿Sí? Y finalmente, entonces, el flujo linfático. ¿Y por qué más estaría favorecido el flujo linfático? Por el líquido Además de la intersticial. bomba venosa. Ustedes tendrían, ¿no es cierto?, que se contraigan los músculos, ¿se acuerdan? Que se mueven partes del cuerpo, ¿no es cierto? Eso, el pulso de las arterias. Perfecto. O compresión externa, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes mueven las partes del cuerpo, si mueven, ahí por eso viene el drenaje ese linfático. Entonces, si usted mueve partes del cuerpo, ¿no es cierto?, una arteria late al lado de un vaso, ¿sí? O ¿cómo es esto? O hay o hay compresión externa, ¿no es cierto? Ahí se moverá la linfa, ¿no es cierto? Entonces, el flujo linfático, ¿no es cierto?, depende de esos dos factores, del líquido que usted tenga en el intersticio, ¿se acuerdan? Y de la bomba linfática. ¿Estamos? Entonces, eso hará que haya flujo linfático. Entonces, el flujo linfático depende del líquido en el intersticio y de la bomba linfática. Entonces, ahí venía, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los mecanismos a corto y a largo plazo? ¿Recuerdan? Sí parece que medio han leído el segundo parcial. Medio. Sí, pero Los mecanismos a largo y a corto plazo. Teníamos, ¿se acuerdan? Que cada tejido regula su flujo de acuerdo al metabolismo, ¿se acuerdan? Entonces, si los tejidos hacían poca actividad, tenían poco flujo, ¿no es cierto? Si los tejidos hacían más actividad, tenían más flujo, ¿no es cierto? Entonces, ahí había el flujo, ¿se acuerdan? Mililitro, minuto, ¿sí? Por 100 gramos de tejido, ¿se acuerdan? Entonces, tenía flujo en el hígado, tenía flujo en los músculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los músculos de reposo tenía flujo de ¿cuánto? ¿Se acuerdan? En reposo en los músculos. Es que El músculo. 4, ¿se acuerdan? En reposo el músculo tenía 4 mililitros minuto, ¿se acuerdan? Por 100 gramos de tejido. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en el hígado eran 95 mililitros minuto por 100 gramos de tejido. Depende, ¿no es cierto? Entonces, con este ejemplo, ¿se acuerdan? Decía que cada tejido tiene el flujo de acuerdo al metabolismo. A más metabolismo, más flujo, ¿no es cierto? A menos metabolismo, menos flujo. Porque, ¿se acuerdan? Si un órgano tenía más flujo o requería más flujo, no era justo que el corazón se sacara la ispa por ese único órgano, ¿no es cierto? Porque el gasto cardíaco no puede subir más allá de 4 a 7 veces, ¿no es cierto? Entonces, ahí venían los mecanismos que eran de regulación a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuáles eran a corto plazo? No, pero a corto plazo, ¿qué quería decir? Se regulaba el flujo, ¿no es cierto?, en segundos, minutos, ¿no es cierto?, horas. ¿Cuáles eran los dos principales factores que regulaban el mecanismo a corto plazo? Los dos factores que hagan que el oxígeno y qué más. Perfecto. Los dos principales factores que hacen, ¿no es cierto?, que haya aumento del flujo a corto plazo, el oxígeno y el metabolismo, ¿no es cierto? Entonces ahí venían, ¿cuáles son las teorías a corto plazo?
Una gran cantidad de La teoría vasodilatadora, ¿qué dice? Cuando mayor sea el metabolismo, menor será la disponibilidad de oxígeno. No le discuto porque hay mujeres presentes. ¿Les parece correcto? Dice que mayor, que si hay menos. Si hay más oxígeno, el cuerpo aumenta las sustancias Que son vasodilatadores. Exactamente, sí, justo. Entonces, si el metabolismo aumenta más, ¿no es cierto? O la disponibilidad de oxígeno menora en el tejido, se producían sustancias vasodilatadoras, ¿se acuerdan? Que hacían que haya más, que dilaten, ¿no? Los esfínteres capilares, las metaarteriolas, arteriolas, que haya más flujo. ¿Cuáles eran sustancias vasodilatadoras? Adenosina. Adenosina, CO2, Fosfato de vitamina, adenosina. ¿qué más? Fosfato de adenosina. Fosfato de adenosina, ¿qué más? Histamina, potasio e hidrógeno. Entonces eso hacía no, más bien cuando bajaban las vitaminas se pedía vasodilatación porque esas vitaminas con el oxígeno se daban el vaso. Entonces, eso hacía que haya más flujo, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y qué decía la teoría de la falta de nutrientes o de la demanda de nutrientes? ¿De la teoría de la falta de oxígeno o de la falta de nutrientes? ¿Qué decía? Sí, hay que estar haciendo después hacemos una pequeña pausa y acabamos con la paz. A corto plazo teníamos la teoría de la vasodilatadora, ¿no es cierto? Entonces cuando aumentaba el metabolismo del tejido, ¿no es cierto? O menoraba la cantidad de oxígeno, se producían sustancias vasodilatadoras, ¿no es cierto? Como dijimos, con vitamina, adenosina, ¿no es cierto? Potasio, CO2, que hacen que se dilaten los esfínteres precapilares y les llegue más flujo al tejido, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo el metabolismo? Entonces ahí teníamos la teoría, la adenosina, ¿dónde era principalmente usada? ¿En qué células? en los miocitos. Ajá, en los miocardiocitos, exactamente. En los miocardiocitos para que se genere la ATP. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que la teoría de la demanda de oxígeno o la teoría de la demanda de nutrientes, ¿cuál era? La teoría de la falta de oxígeno. Vitaminas de complejo B en este oxígeno. Por vitaminas de complejo B. Que, sí, una. Ajá. Entonces, si nosotros teníamos, ¿cierto?, que un tejido tenía menos oxígeno, ¿se acuerdan? El oxígeno normalmente hacía que se contraiga el músculo de los esfínteres, ¿se acuerdan? Precapilares. Al tener menos oxígeno, ¿no es cierto?, no se contraían los esfínteres precapilares y eso hacía que haya vasodilatación, ¿no es cierto? Y iba más oxígeno, más flujo al tejido que tenía menos oxígeno, ¿no es cierto? ¿Qué otras sustancias pueden dar vasodilatación? Si faltaban, pero, entonces, pero de nutrientes que pueden ser, que hacen vasodilatación. La glucosa. La glucosa, ¿no es cierto? Al bajar la glucosa, eso causa vasodilatación, ¿sí? Y de ahí eso, las vitaminas del complejo B, niacina, riboflavina, sí, tiamina, porque esas vitaminas con el oxígeno hacen que se contraiga el músculo, ¿no es cierto? Si faltan, ¿no es cierto?, habrá vasodilatación. ¿Sí? No. Ahí viene lo que es la hiperemia, activa y reactiva. ¿Qué era? Que compensa. Hiperemia reactiva. Que compensa el flujo obstruido. Si usted obstruye un flujo, ¿no es cierto? Lo obstruye el flujo, ¿no es cierto? Le quita la obstrucción y el flujo aumenta 4 o 7 veces el tiempo en que estuvo obstruido, ¿no es cierto? Sea un segundo, sea un minuto, 2 minutos, una hora. ¿Estamos? Y la hiperemia activa, Según mi metabolismo. aumenta el flujo donde esté requiriendo más metabolismo, ¿no es cierto? Como ahorita, ¿no es cierto? Que él está, a ustedes pobres saliendo humo de la cabeza, vamos a cortar los vasos sanguíneos cerebrales ahí a su máxima expresión. Listo. Entonces nosotros teníamos, ¿se acuerdan? La autorregulación. ¿Qué era la autorregulación? Entonces dice esto. La presión está aumentada. Se puede restringir la Que si aumenta la presión el tejido aumenta. Esos son los conceptos básicos que tienen que quedarnos, porque si no después vayan a salir algún infeliz con eso. Y Que el tejido mantiene su flujo, no importa suba la presión. el tejido regula el flujo, ¿no es cierto? De acuerdo a que suba, si sube la presión. Entonces, normalmente se acuerdan, si sube la presión, iba a aumentar el flujo en el tejido, ¿no es cierto? Pero la autorregulación es que el tejido regula su flujo, como bien dijo el
Julián, así aumente la presión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si la presión sistémica sube, ¿no es cierto?, eso aumentaría el flujo en los tejidos. ¿Sí? Pero la autorregulación es regular el flujo, que no les llegue ni más ni menos de lo que necesite el tejido, así suba la presión. Entonces ahí teníamos dos teorías para la autorregulación. ¿Cuáles son? Eso. La teoría metabólica decía, ¿no es cierto?, que el aumento de presión, ¿no es cierto?, se lavaban las sustancias vasodilatadoras, ¿sí?, e iba a haber vasoconstricción, ¿sí?, y ya no iba a tener tanto flujo el tejido, así aumentara la presión. Y la teoría miógena, ¿qué decía? Que el músculo se contrae. El músculo se contrae por el aumento de la presión. Entonces, al aumento de la presión, ¿no es cierto?, se dilataba el vaso y eso alteraba las proteínas celulares y eso hacía que se contraiga el vaso contrario. Vamos. Entonces, la autorregulación vendría a ser, ¿no es cierto?, la regulación del flujo, ¿no es cierto?, así suba la presión sistémica, ¿no es cierto? Entonces hay dos teorías para explicar. Una es la teoría metabólica, que dice que a más flujo se elevarían las sustancias vasodilatadoras y el vaso se cerraría, ¿no es cierto?, y no le llegaría más flujo hacia la presión, ¿sí? La una. Y la otra, la teoría miógena, es que a más flujo, ¿no es cierto?, a más presión, el vaso se dilata, se alteran las proteínas del sitio esqueleto celular y eso hace que se contraiga el vaso y ya no le llega más flujo al tejido, así aumenta la presión. ¿Estamos? Entonces, ahí teníamos que cuáles son las funciones de nuestro querido endotelio. ¿Qué sustancia secreta el endotelio? ¿Se acuerdan? Óxido nítrico. ¿El endotelio sano secreta qué? Óxido nítrico. ¿El óxido nítrico es qué tipo de sustancia? Vasodilatadora. Claro, pero ¿qué tipo de ¿en qué estado viene? Es un gas. Entonces, como es el óxido nítrico, se secreta en el tejido, en el endotelio sano, ¿no es cierto? Es un gas y hace, le dijeron, vasodilatación, ¿no es cierto? El óxido nítrico se forma ¿de dónde? ¿De la unión de quién? Del oxígeno con la L-arginina. El oxígeno, ¿no es cierto?, con la L-arginina, a través de la enzima óxido nítrico sintasa, ¿se acuerdan? Entonces, este óxido nítrico, ¿no es cierto?, pasa del endotelio al músculo, activa la guanilato ciclasa y pasa de GTP a GNP cíclico, ¿no es cierto? Y eso causa la vasodilatación. ¿Vamos? Entonces, el óxido nítrico se forma de la unión del oxígeno con la L-arginina, ¿sí?, a través de la enzima óxido nítrico sintasa, ¿sí? Entonces, este óxido nítrico pasa al al músculo, activa la guanilato ciclasa y la guanilato ciclasa pasa de GTP a GNP cíclico. Y este GNP cíclico activa, ¿no es cierto?, las proteínas sinasas dependientes de GNP y activa y hace la vasodilatación, ¿sí? Después de aprender en la biología molecular todas estas lindas moléculas de GTP y GNP de los receptores, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que ¿qué producía el óxido nítrico? ¿Qué hacía que se forme el óxido nítrico? Relajar. ¿Qué hacía? O sea, ¿qué hace que se forme el óxido nítrico en el endotelio? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice usted, Paula? Perdón. Sí, por eso, pero ¿para qué? O sea, ¿cuándo? O sea, sí, claro, usted dice, se dilata el vaso, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se forma más óxido nítrico? ¿O cuándo se libera óxido nítrico? Hay que controlar eso. Una sí, pero otra, ¿cuándo sería? Cuando está pasando las fuerzas de deslizamiento, cuando está pasando más flujo, ¿no es cierto? O sea, usted requiere flujo en los capilares, ¿no es cierto?, en los tejidos. Normalmente ahí se vasodilatan, ¿no es cierto?, los esfínteres, la microcirculación, y usted tiene más flujo. Pero este óxido nítrico se liberaría en los vasos grandes, ¿no es cierto?, que van a ese tejido. Porque de nada sirve que los vasos chiquitos se dilaten, ¿no es cierto?, si de los grandes no les llega flujo, ¿sí? Entonces las fuerzas de cizallamiento era el flujo que va pasando por el vaso y como que tuerce el vaso, y eso activa en el endotelio la formación del óxido nítrico, para que el vaso grande se dilate y le llegue más oxígeno al tejido pequeño. ¿Sí? ¿Y qué era otra sustancia que puede activar el óxido nítrico? ¿Qué sustancia podría hacer vasoconstricción y activa el óxido nítrico? Es la angiotensina 2. Entonces, este óxido nítrico, ¿se acuerdan?, se utiliza para la angina, ¿no es cierto?, de pecho, ¿sí?
para crear vasodilatación coronal, o se utiliza también para la hipertensión pulmonar, ¿sí? O el Viagra, que sí se han de acordar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Listo? ¿Y qué sustancia se secreta en el endotelio dañado? Es la endotelina. ¿La endotelina es qué tipo de yase? Es una vasoconstricción. Evita, ¿no es cierto?, que el vaso desgarrado, dañado, se vaya a la sangre, ¿no es cierto?, que la hemorragia se pierda la sangre, ¿sí? Entonces ahí se va a ver. Perfecto. Y entonces tenemos los mecanismos a largo plazo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los mecanismos a largo plazo? ¿Qué dicen los mecanismos a largo plazo? Eran mecanismos, ¿no es cierto?, vasculares que se formaban ya en meses, años, ¿no es cierto? La angiogénesis. Entonces ahí venía, primer cambio, ¿cuál era? Antes de la angiogénesis. Control de presión. Antes de eso. Control de presión. Ahí sí no sé. Controla la presión, ¿se acuerdan? Regula la presión a largo plazo. Sí. ¿Por qué? En el mecanismo a corto plazo, ¿no es cierto? Así al subir la presión, siempre quedaba el flujo un poco más allá en los tejidos. Entonces, a largo plazo, los vasos se iban adaptando a ese aumento de presión y regulaban ese flujo en los tejidos. ¿Sí? Ese era un mecanismo. Regular la presión, el flujo en los tejidos, ¿no es cierto? A largo plazo, así suba la presión. El otro, sí era, el que dijeron. La angiogénesis, ¿no es cierto? La angiogénesis era, ¿qué? Que se formaban, ¿qué? Más vasos, ¿no es cierto?, en un tejido que está requiriendo más nutrientes, ¿no es cierto?, más hipertrofiando. Sí. ¿Cuáles son los factores angiogénicos que forman más vasos sanguíneos? Angiogenina y Control de crecimiento. La angiogenina, ajá. ¿Cuál más? El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no es cierto? corticoides. El factor de crecimiento derivado de los fibroblastos. Corticoides también. No, el factor de crecimiento endotelio vascular, ¿sí? Factor del endotelio vascular, de los fibroblastos, derivado de las plaquetas y de la angiogenina. Son sustancias que hacen que se formen más vasos sanguíneos, ¿cierto? Y las sustancias que inhiben la formación de vasos sanguíneos, Corticoides y ahí sí. angiostatina. Los corticoides, la angiostatina y la androstatina. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo mecanismo a largo plazo. El tercero Colateral. es la circulación colateral, ¿se acuerdan? Si hay una obstrucción en un vaso, ¿no es cierto?, se forman vasos paralelos, ¿no es cierto?, para vencer la obstrucción. ¿Dónde se crea la circulación colateral? ¿En quién? En las coronarias. Las coronarias. En las coronarias, ¿y en dónde más? En las piernas, exactamente. No olviden ustedes, no, la circulación colateral se crea solo en arterias, ¿estamos? Porque es en los nutrientes que tienen que llegar. Entonces, en arterias de piernas, ¿sí?, porque se obstruyen por aterosclerosis, o en las coronarias se da circulación colateral, ¿estamos? Y de ahí viene la remodelación vascular. ¿Cuál era la remodelación vascular? La modificación de las paredes del vaso de acuerdo a cambios de volumen, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ah, eutro. Entonces ahí venía, ¿se acuerdan? En vasos, ¿dónde se daba la remodelación eutrófica? ¿Ah? Mismo tamaño, pero Eso. En arterias pequeñas a más presión, ¿se acuerdan? En arterias pequeñas a más presión, ¿qué hacían? Se cerraban para que la presión no vaya a romper su pared, ¿no es cierto? La remodelación hipertrófica se da en quién. crece mucho la masa extracelular. Entonces en la remodelación hipertrófica crece el músculo, ¿se acuerdan? Crece el músculo y la matriz extracelular. Vamos. Para reforzar la pared por aumento de la presión. En vasos grandes, arterias grandes, ¿no es cierto? ¿Y en qué más? Y en venas, ¿no es cierto? Estaba tranquilita, educadita la pobre esa pena en la pierna, y a la pobre le ponen a trabajar como coronaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la pared del vaso? Reforzarse, ¿no es cierto? Y crecer, hipertrofiarse el músculo y aumentar la matriz extracelular, ¿no es cierto? Vamos. Y de ahí viene la remodelación de salida. ¿Cuándo se da la remodelación de salida? Hay un gran volumen en el vaso. Cambio de volumen y En un vaso que necesita llevar exactamente más volumen. El ejemplo que pone el libro es la fístula, ¿no es cierto? Arteriovenosa. En donde en la arteria, ¿no es cierto?, necesita más volumen y por eso se abre más. Ay, bueno. Es como viene la ley de Poissonier, ¿se acuerdan? Que entre más sangre tenga que pasar, el vaso se dilata más para que pueda llevar más sangre. ¿Sí? Eso es lo de la diálisis, ¿verdad? Ah, Es lo de la diálisis. en la diálisis, en la arteria de la diálisis.
Y la remodelación hipertrófica de salida. Lo mismo que la de arriba. Crecimiento de pared. El grosor de la pared. Eso, aumenta el diámetro y el grosor de la pared. O sea, es un vaso que está sometido a más volumen, ¿no es cierto? Y a más presión. Sí. Entonces no olviden ustedes, ¿no es cierto? En las arterias pequeñas, a más presión, ¿no es cierto? El vaso se cierra para que la presión no vaya a romper la pared del vaso. En un vaso grande, ¿qué pasa? Que sería la arteria grande, la pared se engrosa, ¿no es cierto? Para reforzar la pared y evitar que la presión le rompa, ¿no es cierto? Entonces por eso ahí aumenta la hipertrofia muscular y aumenta la matriz extracelular, ¿sí? La remodelación de salida sería un vaso, ¿no es cierto?, que requiere pasar más volumen, por eso se dilata para que se fueran más anillos concéntricos. Y la remodelación hipertrófica de salida sería que el vaso, ¿no es cierto?, tiene que adaptarse a más volumen y a más presión. Entonces por eso se dilata para dejar pasar más volumen y se hipertrofia la pared para reforzarse la pared y que la pared no se rompa por el aumento de la presión. ¿Sí? ¿Vamos? Listo. Entonces, ¿cuáles eran sustancias? Vasodilatadoras y vasoconstrictoras. ¿Vasoconstrictoras cuáles? Adrenalina. Angiotensina 2, la principal Adrenalina. reguladora de la presión. vasopresina. ¿Cierto? La vasopresina o antidiurética. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué más? Adrenalina, noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Perfecto. Ahí tenemos las vasodilatadoras. ¿Cuál? Histamina que se libera cuando hay ¿qué? Alergias. ¿Cuándo se libera la histamina? Alergia. Sí, pero ¿cuándo más? Principalmente. Eso. Primero, no sé, estaba. No te soplas. La histamina se libera, ¿no es cierto?, cuando hay alergia y puede liberarse cuando hay inflamación. ¿Qué hacía la histamina? Vasodilatación y ¿qué más? Aumenta la presión entre los motos. Y aumenta la permeabilidad, ¿no es cierto?, capilar. Por eso es que salen líquidos, ¿no es cierto?, y proteínas al intersticio. Por eso es que en alergia usted puede tener edema. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué sustancias, qué células tienen histamina? Mastocitos, basófilos. Y los eosinófilos. Eosinófilos y basófilos, ¿no? Perfecto. ¿Y la bradicinina se libera cuando hay qué? Inflamación. La bradicinina se libera cuando hay inflamación y causa el mismo efecto, ¿no? Aumenta la permeabilidad capilar y causa vasodilatación. Y por eso sale líquido, ¿no es cierto?, y proteínas del intersticio. Por eso es que en la inflamación usted también tiene ¿qué? Edemas. ¿Edema? Sí, al tener más líquido y más proteínas en el intersticio. Sí, perfecto. Muy bien, muchachos. Hola, entonces, a nuestros queridos vasos sanguíneos y a nuestro corazón. Los receptores adrenérgicos. Sistema nervioso autónomo formado por ¿quién? Soy lo mismo. El simpático y el parasimpático, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que de la médula salían los nervios vasomotores, ¿no es cierto? Esos nervios vasomotores tomaban dos caminos. Uno, irse por los simpáticos, ¿no es cierto? ¿Sí? E inervar las vísceras internas. Y el otro, irse por los nervios espinales a inervar la vasculatura periférica. Entonces nosotros tenemos que todas las fibras simpáticas, nosotros tenemos que en la periferia no tenemos fibras parasimpáticas, ¿no es cierto? En la periferia solo tenemos fibras simpáticas, tanto vasoconstrictoras como vasodilatadoras, ¿no es cierto? Donde no había terminaciones simpáticas. En los capilares. Eso, en los capilares, Se cagan. ¿no es cierto? Entonces, si las fibras simpáticas cierran a las arteriolas, ¿no es cierto?, ¿qué pasaba con la resistencia periférica? Aumentaba. Aumenta la resistencia periférica. Y si aumenta la resistencia periférica, ¿qué pasa con la presión? Sube. Aumenta la presión, ¿no es cierto? Las terminaciones simpáticas también podían hacer que se cierren las venas, ¿se acuerdan? Y al contraerse las venas, ¿qué pasa con la precarga? Aumenta. Y si aumenta la precarga, ¿qué pasa con el gas? Aumenta. ¿Y qué pasa con la presión? Aumenta. Entonces el simpático, ¿se acuerdan? Hacía que funcionara el corazón, ¿sí? Claro, el centro vasomotor, ¿no? Hace que se controle el corazón también, ¿sí? Entonces ahí viene esa parte. El centro vasomotor, ¿no es cierto?, estaría ubicado ¿en dónde? Bilateralmente en el estado
Diga otra vez. Es que no lo escuché. Reticular del bulbo. Sí, justo. La sustancia muy bien reticular del bulbo, ¿no es cierto? Y de la protuberancia, perfecto. ¿Cuántas partes tiene este centro vasomotor? Entonces, primero tenemos las neuronas que forman la zona vasoconstrictora, ¿no es cierto? Que por la médula envían impulsos para causar vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? De ahí tenemos abajo, en el mitad inferior, la zona vasodilatadora. ¿Qué hace esa zona vasodilatadora? Inhibir a la zona vasoconstrictora. Inhibe la vasoconstrictora, ¿no es cierto? Para que haya vasodilatación. Perfecto. De ahí tenemos, ¿no es cierto?, atrás, lo que se le conoce como el núcleo del tracto solitario o la parte posterolateral, ¿no es cierto? Que hace que causa vasoconstricción o vasodilatación, porque ahí llegan las terminaciones de dónde, que vienen de dónde, al núcleo del tracto solitario, de los varoreceptores y de dónde más, y de los quimiorreceptores. De ahí tenemos la parte de acá, que es la parte lateral, ¿no es cierto? Entonces, esa parte lateral cuando se estimula, ¿no es cierto?, hace que se estimule el corazón, ¿no es cierto? Ahí causa el efecto simpático del corazón. Y finalmente tenemos en el centro la parte del centro cardioinhibidor, ¿no es cierto? Toda la zona cardioinhibidora, que es la que por el parasimpático, ¿no es cierto?, envía impulsos exactamente al corazón para que el corazón, claro, se inhiba la función del corazón. ¿Estamos? Por eso les decía, ¿no? Periféricamente usted solo tiene fibras vasoconstrictoras y vasodilatadoras que vienen del simpático. Usted periféricamente en los vasos no tiene fibras parasimpáticas, en los vasos sanguíneos. ¿Estamos? ¿Puede repetir la parte de la zona lateral? Ajá. Aquí. En esta parte usted tiene una zona lateral, aquí. Y esa zona lateral es la que estimula al corazón. Aumenta el corazón. Y la cardioinhibidora, la que inhibe al corazón. Vamos. ¿Listo? Entonces, ahí también teníamos estos centros nerviosos. Antes de esto. Entonces, después. Más después. Entonces, ¿qué eran los centros nerviosos superiores? ¿Qué dice? Eran partes, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central que también pueden influir sobre el centro vasomotor. O sea, el centro vasomotor hace que el corazón, ¿no es cierto?, y los vasos sanguíneos regulan el corazón y los vasos sanguíneos solitos. Pero a veces puede tener usted estímulos, ¿no es cierto?, que pueden venir de la parte central para estimular o inhibir este centro vasomotor. ¿Se acuerdan? Entonces hay partes de la corteza motora, de la corteza orbital, temporal, ¿no es cierto? Había entonces, ahí viene esta parte. En la parte periférica, ¿no es cierto?, nosotros liberamos en las terminaciones simpáticas adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? Y ese estimula a qué receptores en los vasos sanguíneos para que haya vasoconstricción. Beta 2. Para vasoconstricción. Usted no oye la pregunta y contesta con eso. No sé. Los beta. Alfa, ¿pero qué número? Uno, ajá, sí. Entonces, Perdón. nosotros tenemos, ¿se acuerdan?, que en las terminaciones simpáticas de la vasculatura periférica se libera adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? Y esa adrenalina y noradrenalina llega a los receptores alfa 1 para que haya vasoconstricción, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros teníamos que la adrenalina y noradrenalina estimulaban los beta 2, ¿qué se producía en los vasos? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ¿por qué esta parte? Mencionada aquí, porque el hipotálamo, ¿se acuerdan que está sobre la hipófisis? Es el que controla esta vasodilatación, que se hará a nivel periférico. ¿Estamos? Entonces, a nivel periférico nosotros tenemos que liberar adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto? Si ellos estimulan a los receptores alfa 1, vasoconstricción. ¿Estamos? Si estimulan a los beta 2 de los vasos sanguíneos, vasodilatación. ¿Estamos? Es como los beta 2 de los bronquios, ¿se acuerdan? Que estimula el simpático y produce broncodilatación. ¿Sí? Entonces en los bronquios, broncodilatación, y en los vasos, los beta 2, vasodilatación. Y en los vasos del alfa 1, vasoconstricción. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces ahí venía el sistema de vasoreceptores. ¿Qué era el sistema de vasoreceptores? Los amortiguadores de la lesión. Exactamente. Los vasoreceptores, ¿no es cierto?, se les conoce como nervios amortiguadores o sistema amortiguador, bien dijo, porque regulan la presión, ¿no es cierto? Si la presión se sube, los vasoreceptores le bajan, si la presión se baja, los vasoreceptores le suben, ¿no es cierto?
Entonces, ¿desde dónde había varoreceptores? O presorreceptores. Carotidio y Usted tiene todas las arterias del cuello y tronco, ¿no es cierto? Pero principalmente en dónde? bifurcación de la carótida En la bifurcación de la carótida y en el Rayado. rayado de la aorta, ¿no es cierto? Ahí tenemos como senos, ¿no? Seno carotidio y seno aórtico. Donde el seno carotidio va ¿a dónde? y lleva el vaso El faríngeo. vaso faríngeo es el conducto del tracto occipital. Y de los varoreceptores aórticos van directamente van a ir vago al núcleo del tracto occipital. Entonces, si sube la presión, como los varoreceptores le bajan, ¿qué hacen? Para bajar la presión. Si la presión, antes, estos varoreceptores se adaptaban más a cambios de presión rápida, ¿no es cierto? Si la presión estaba estacionaria, casi no funcionaba, pero si había cambios rápidos de presión, enviaban estímulos, ¿no es cierto? Al centro vasomotor para que baje la presión. Entonces, ¿qué harían si la presión está de lo que es la media de 100 y sube de golpe a 180? ¿Qué harían? Para que baje la presión. Se irían estímulos al centro vasomotor, ¿no es cierto? Y en el centro vasomotor, ¿qué harían? Para que baje la presión. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ajá. Estimularían al centro parasimpático vagal, ¿no es cierto? Para que este envíe estímulos al corazón, ¿no es cierto? Y se prende la función cardíaca. Menor el gasto y menor la presión. ¿Y cómo más? Inhiben, ¿no es cierto? Inhiben al vasoconstrictor, ¿no es cierto? Para que haya vasodilatación, menor en la resistencia periférica y menor en la presión. Entonces no olviden ustedes nunca, ¿no? Si ustedes quieren bajar la presión, tienen que hacer los dos cambios. Uno en el gasto y otro en la resistencia. Porque si ustedes hacen solo en uno, no va a bajar la presión del todo. Para hacer el cambio tienen que hacer en los dos, tanto en el gasto como en la resistencia. Porque la presión, ¿se acuerdan? Es igual a gasto por resistencia. ¿Estamos? Entonces, los varoreceptores, si hay la presión alta, ¿no es cierto? Envían el estímulo para que el parasimpático vagal bloquee el efecto del corazón, baje el gasto y baje la presión. Y si hay... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jurisprudencia está jugando. ¿De qué vean? Jurisprudencia con algún otro. Eso sí sabe, ¿no? Sí. Y para que baje, para que haya relajación vascular, ¿no es cierto? Se bloquearía el vasoconstrictor. Al bloquear el vasoconstrictor, ¿no es cierto? Habría vasodilatación, menor resistencia periférica y menor presión. Ahora, ¿qué harían ustedes para subir la presión? Si la presión baja. De la media, ¿no es cierto? Baja a 40, la media. ¿Qué harían para subir la presión? Estimular el vasoconstrictor, ¿no es cierto? Para que aumente la resistencia y aumente la presión. Y podrían, ¿no es cierto?, estimular a las zonas laterales. Perfecto.